Gracias, Juliana. Listo, doctor. Gracias. Bueno, en nombre del Colegio de Abogados Rosaristas, es un honor contar con tan destacados participantes en la tertulia virtual que tenemos el día de hoy. El Colegio de Abogados Rosaristas viene adelantando desde 1983 actividades permanentes en materia jurídica y ahora en la pandemia hemos querido divulgar desde todas las perspectivas de las ramas del derecho las opiniones de destacados abogados que han venido adelantando estudios en distintas ramas y por eso hoy queremos dedicarnos a este, que es uno de los campos que creo que todos tenemos alguna afición, alguna cercanía con el deporte, pero detrás del deporte hay más que el mismo espectáculo, están nuestros abogados, como en todos los campos de la vida social. Y es a propósito de eso que pues tenemos esta tertulia acompañándonos, por supuesto, el doctor Jorge Colmenares, el doctor Baltasar Medina, el doctor Miguel Pajón, el doctor Daniel Cardona y Luis Rodríguez, con la moderación de Lorena Andrade. Esto como una sesión que tendremos en esta oportunidad para tratar estos temas tan polémicos y hoy sobre todo en momentos de pandemia que son muy requeridos y en las redes sociales nos los han pedido a propósito pues de la situación que se está viviendo. Un saludo especial a todos nuestros asistentes, los inscritos desde distintos estados, desde Panamá, Guatemala, México, España, Italia y Ecuador, y en muchas ciudades de Colombia que nos ven en este momento, desde Boyacá, Guateque, Armenia, Bucaramanga, Neiva, Envigado, Pasto, Ocaña, Cali, Zipaquirá, Popayán, Cumaral. Tenemos gran cantidad, muchísimas personas que se interesaron por el tema, que están conectados en este momento, no solamente aquí por el Zoom, en donde van a poder interactuar, sino a través del Facebook Live en donde estamos en este momento. Y también vamos a tener en cuenta sus preguntas porque al final vamos a solicitar pues que nos ayuden con algunas preguntas nuestros participantes y para efectos pues de no hacer más preámbulos le voy a dar la palabra a nuestro secretario ejecutivo, el doctor Juan Felipe Acosta, quien va a hacer la presentación en concreto del evento y les agradecemos muchísimo. Todos sus comentarios son bienvenidos. No olviden al final de esta tertulia dejarnos sus opiniones en el link que vamos a ir compartiendo con ustedes en el chat del Zoom y del Facebook Live. Doctor Juan Felipe Acosta. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, para mí no solamente es un honor, sino realmente es un placer y es bonito ver a una persona pues como Lorena, con la que trabajé ya hace un buen tiempo, cumpliendo además, no solamente cumpliéndolo, sino haber desarrollado toda su expertise en deportes. La conocí trabajando en propiedad intelectual y competencia. Y trabajamos en la misma firma y digamos que su sueño siempre había sido ser una experta y la experta de Colombia en derecho del deporte y aquí me siento pues, además muy feliz de verla lográndolo y pues nada, miren, este tema es muy relevante. La gente desconoce la cantidad de personas que llevan pan a la mesa gracias al deporte en el país. Es una industria transversal que además en un país como Colombia ha servido para sacar de la pobreza absoluta a miles de personas. Es una fuente de cambio y de ascenso social fundamental. Es lo que nos permite, mal que bien, digamos, tener felicidad o ser calificados como un país feliz. Y digamos que ser la luz en medio de todas las tribulaciones que vivimos en el día a día. De tal manera que para el colegio fue muy importante, o era muy importante, y teníamos, digamos, toda la fe en poder realizar este webinar. Y confiamos pues en su momento en que la sapiencia de Lorena nos iba a ayudar a armar lo que finalmente se armó, que es un panel de maravilla, de expertos que realmente va a tratar este tema con toda la altura. Doctora Lorena, usted que además de ser abogada de la Universidad del Rosario, es especialista
en Derecho Comercial, pero también tiene una maestría en Derecho del Deporte y está ahí en lo más álgido porque es abogada de la DIMAYOR. Le doy la palabra y muchísimas gracias por haber coordinado este panel y por moderarlo. Bueno, Juan Felipe, muchas gracias. Gracias por esa presentación tan amable, tan bonita. Realmente sí, es un honor poder compartir este panel con colegas expertos que afortunadamente he podido conocer a lo largo o no tan largo en años, pero yo siempre he dicho que cuando uno está en deporte, un año son como 10 realmente. Pero bueno, he tenido la fortuna de estar y compartir diferentes escenarios con las personas que están acá compartiendo este tiempo o este espacio con nosotros. Nada, agradecerles de antemano a Miguel, a Jorge, a Luis, ya en un segundo se conecta Daniel y al presidente Baltasar por haber aceptado en una lucha contra el tiempo organizar pues esta charla. Digamos que ya para entrar un poco ya al detalle e iniciar con esta tertulia que el colegio nos ha permitido tener en este momento, es simplemente tratar de aterrizar un poquito lo que vamos a hacer o lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Realmente la finalidad de esta charla es entender desde la reglamentación el impacto que ha generado el COVID en la organización de competencias, en los contratos laborales con deportistas o en los contratos de patrocinio de marcas con diferentes entidades organizadoras. Digamos que por eso también quisimos darle un tinte, algo un poco más comercial. Realmente creo que esta situación que ha imposibilitado desarrollar competencias, no solo de fútbol, sino diferentes carreras de ciclismo. Por eso tenemos acá también a Jorge y a Miguel. Esta situación que realmente uno a veces estudiaba en la universidad y que pensaba que de pronto nunca se iba a haber enfrentado, pues llegó en un momento en el que nadie se lo esperaba y quedamos como, wow, ¿qué pasó? ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo hacerlo ahora? ¿Estamos preparados para esto? La reglamentación o la normatividad que teníamos en cada una de nuestras federaciones nos permitía o nos permite avanzar y responder frente a esto. Realmente esa es como la finalidad que hemos querido buscar o que buscamos poder ahorita charlar con nuestros panelistas y pues con los participantes también que están desde sus casas conectados en este chat. Entonces, pues nada, de antemano, nuevamente gracias a cada uno de nuestros invitados por sacar su tiempo, su espacio, por compartir con nosotros. Y ya para entrar en materia, creo que ya hace apenas un mes atrás, todos nos encontrábamos como todavía en esa incertidumbre o en ese limbo de saber qué iba a pasar con competencias oficiales. Creo que en ese momento también todos todavía nos preguntamos cuándo volver el fútbol en Colombia. Juan Felipe ahorita decía que realmente todas las personas que se benefician o que giran o en torno al deporte, pues es un montón de familias. El último estudio demuestra que son casi 80.000 familias, por lo menos alrededor de la organización de las competencias oficiales del fútbol profesional colombiano, es decir, las que organiza la DIMAYOR. Entonces, si solamente en el fútbol es así, no sabemos sino cómo contabilizar todo ese número de personas que también se ven beneficiados no solamente del fútbol, sino del deporte. Y como decía, hace apenas un mes teníamos esa incertidumbre que iba a pasar. Escuchábamos recomendaciones como hacia la Bundesliga, que se decía como no, pues termínese la competencia. También se revisaba, por ejemplo, desde la Liga de España, que realmente sí tenían esa regulación de que si tenían más de un 70% del calendario jugado o disputado, se podría dar o se podría terminar la competencia. Pero evidentemente la diferencia de Europa a las competencias suramericanas es que la temporada realmente, la competencia de un año, los de nosotros lo manejamos con un torneo de apertura y uno de finalización, y aquí en Colombia casi que ni llegábamos a la octava fecha en el fútbol profesional. Entonces,
como para continuar y para seguir adelante y ya entrar como a conversar con nuestros panelistas, saber qué hacer con las competencias o el estado de las competencias o de los eventos deportivos, pues es complejo. Digamos que en Colombia todavía no sabemos qué va a suceder, sabemos que hay un protocolo que está en estudio del gobierno nacional y estamos a la espera a ver qué pasa. Sabemos que en Europa ya se iniciaron competencias como la Bundesliga, en Alemania ya, y la liga pronto va a comenzar, se estima más o menos que hacia mitad de junio, comenzando junio, ya regresa a la Liga Española. Pero más allá de fútbol, teníamos un evento muy importante este año que eran los Juegos Olímpicos. Y ya sabemos que los Juegos Olímpicos pues, se suspendieron y quedaron para el otro año, en el 2021. Realmente todo esto, todo lo que gira en torno a la suspensión de los Juegos Olímpicos implica una cantidad de cosas. Y lleva a que nosotros le preguntemos al presidente Baltasar, realmente, ¿cómo afecta la crisis que ha generado el COVID-19 a la organización de los Juegos y esa implicación que ha tenido el aplazamiento de los Juegos para el 2021? Básicamente, esa afectación que puede tener el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, digamos, frente a la preparación de nuestros atletas y cómo pueden competir ahora los mismos, teniendo en cuenta que evidentemente cada federación pues dicta sus propias normas y hay unos criterios establecidos por cada federación para adquirir ese cupo a los Juegos Olímpicos, o me corregirá de pronto el doctor Baltasar, pero al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un atleta realmente cumple con los ciertos requisitos, pero para el 2021 quizás ya no encajan esos requisitos? O quizás su categoría ya no es la misma para la cual se preparó. Entonces, doctor Baltasar, quisiera que usted nos ilustrara sobre este punto crítico o no, realmente sobre esa necesidad de entender qué sucedería y cuál ha sido ese impacto que ha generado la suspensión de los Juegos Olímpicos. Presidente Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para la doctora Lorena. Muchas gracias al Colegio de Abogados Rosaristas por la oportunidad para participar en esta importante tertulia. Darle un saludo muy especial a todas las personas que me van a acompañar en el panel. Por supuesto, a quienes están conectados a esta hora para escuchar nuestras opiniones al respecto. Yo no puedo empezar sin destacar lo que acaba de decir el doctor Juan Felipe, y es algo que nos tiene que servir para que lo vamos registrando como beneficio en medio de todos los perjuicios que nos puede dejar el COVID. Yo creo que también hay que mirar los beneficios o las ventajas que nos puede estar dejando. Y uno de ellos es justamente relacionado con lo que acaba de afirmar el doctor Juan Felipe, y es el fortalecimiento del deporte como una actividad que suma, que contribuye al desarrollo económico del país. A nosotros siempre nos han mirado como el sector del gasto, y por eso a veces la reticencia de algunos gobiernos en endurecer los recursos para el deporte. Pero es indudablemente que detrás del deporte, de la industria del deporte, se ha generado ya una fuerza económica que ya no se le puede negar al deporte y que por consiguiente es un argumento a su favor para buscar mejorar la forma como se viene ayudando. La cantidad de personas que viven del deporte, como lo decía el doctor Juan Felipe, que de pronto han salido de la pobreza por cuenta del deporte, son muchas y eso no lo puede perder de vista el país nacional. Frente a la pregunta que hace la doctora Lorena, indudablemente los perjuicios del aplazamiento de los Juegos Olímpicos para los países, para los comités olímpicos nacionales, son más de tipo deportivo que de tipo económico. En los perjuicios de tipo económico, yo diría que estarían algunos recursos que se venían invirtiendo en la clasificación de los atletas. Ya teníamos un grupo de 29 atletas clasificados y estábamos a puertas de iniciar la competición en una serie de eventos
que clasificatorios en donde pensábamos alcanzar el cupo que teníamos planeado de atletas a Tokio, que era de 100 atletas. Digo que eso no es una pérdida para el deporte porque todo lo que se invierte en un deportista es ganancia para él y para el deporte. Y si bien algunos truncaron su proceso de preparación, digamos que esa inversión que se hizo les sirvió como base para mantener un nivel deportivo en su aislamiento en donde estuvieron o han estado por todo este tiempo. Frente a los perjuicios deportivos, yo quiero precisar que el Comité Olímpico Internacional ha sido muy claro en precisar que a todos los atletas clasificados se les conservan y se les respetan sus derechos. Esto quiere decir que ninguna federación internacional podrá modificar reglamentos, ni edades, ni mucho menos que dejen por fuera a algún atleta que ya haya logrado el cupo. Para los eventos clasificatorios que nos faltan, igualmente las federaciones internacionales tendrán que mantener el mismo reglamento y las mismas condiciones en las cuales se habían convocado esos eventos para el primer semestre del 2020. Lo que a nosotros nos queda como preocupación, desde luego, es que nuestros atletas se han mantenido confinados en sus casas con algunas guías de trabajo, con un seguimiento y acompañamiento tanto de sus entrenadores como de sus metodólogos y el equipo de ciencias del deporte, pero ustedes comprenderán que un atleta de alto rendimiento no tiene cómo entrenar su deporte propiamente dicho en su casa y por consiguiente se ha perdido una forma deportiva que a muchos de ellos les irá a tocar recuperarla en un tiempo récord para poder iniciar sus preparaciones para la competencia en los eventos clasificatorios una vez podamos volver a la normalidad. En ese sentido, ya conjuntamente con el Ministerio del Deporte, hemos presentado al Ministerio de Salud unos protocolos para volver a la actividad deportiva normal en lo que tiene que ver inicialmente con los deportes individuales, que los hemos clasificado como de bajo riesgo de contagio, para gradualmente irlos llevando a ese nivel competitivo que necesitaríamos para la competición con éxito en esos eventos clasificatorios. En donde sí hay mucho en qué entretenerse para ustedes los abogados, doctora Lorena, es los conflictos que va a tener el Comité Olímpico Internacional por el aplazamiento de los Juegos, porque fueron muchos de los contratos que no se cumplieron con muchos de los proveedores y con muchos de los sponsors del Comité Olímpico Internacional, que desde luego va a traer grandes perjuicios para el comité organizador y para el mismo comité. Esa es la razón por la cual el Comité Olímpico Internacional ya dispuso de una cifra bastante importante de 660 millones de dólares para entregarle al comité organizador de Tokio para resarcir en parte los daños causados por este aplazamiento. Gracias, doctor Baltasar. Precisamente esta parte de saber realmente ya en cuanto a patrocinadores o en cuanto a lo que ocurrió con todos estos contratos que permitieron organizar un evento que al final no se terminó organizando, pues contamos con la presencia de Miguel y Luis para más adelante abordar como esa parte comercial, pero digamos que para continuar con esta parte en específico de ese impacto que puede generar el COVID, doctor Baltasar, no sé si el Comité Olímpico Internacional o el Comité Olímpico Colombiano ha emitido una guía que les permita quizás a las federaciones también abordar internamente o jurídicamente la reglamentación de cara a esa clasificación o obtención de los Juegos Olímpicos. Bien usted nos decía que ya simplemente se van a respetar esos cupos, pero más allá del respeto a los cupos, ¿hay algo adicional que tener en cuenta, que decirle a las federaciones? Quizás pueden tener en cuenta estos principios. ¿El comité lo ha hecho? ¿Ha emitido alguna guía al respecto? Doctora Lorena, nosotros con todas las federaciones hemos mantenido un contacto permanente y desde luego unos planes de preparación en donde falta el componente práctico, como les decía ahora, de lo que tiene que ver ya con la preparación técnica específica de su deporte.
pero indudablemente la expectativa de todas las federaciones de poder retomar a la normalidad de sus prácticas pasa justamente por eso, por estar preparados para participar en un calendario de eventos que todavía no nos han dado a conocer las federaciones internacionales, porque apenas lo están concertando y conciliando con el Comité Olímpico Internacional, pero desde luego todas las federaciones tienen muy claro, primero, cuáles son los eventos que faltan por realizarse en donde pueden obtener esos cupos. Y como plan B, que lo ha anunciado el Comité Olímpico Internacional también, cómo están los escalafones de cada uno de los deportes a nivel mundial, porque ha dicho el Comité Olímpico Internacional que en caso de que algunos eventos clasificatorios no se pudiesen realizar, las federaciones internacionales podrían acudir a su ranking o escalafones que tienen, lo cual, pues desde luego es una herramienta para buscar algunos cupos que queden faltando, pero que para el caso de Colombia sería altamente perjudicial, porque nosotros, por decirlo de alguna manera, a veces nos desentendemos con los rankings cuando no está establecido que el ranking es el sistema de clasificación, cosa distinta, por ejemplo, a lo que ocurre con el golf y con el tenis, que son dos deportes en donde históricamente siempre la clasificación a Juegos Olímpicos ha sido por ranking, a diferencia de los demás que se hacen por eventos clasificatorios. Perfecto. Gracias, doctor Baltasar. Daniel, para ir contigo y de pronto ir moviéndonos un poquito hacia el fútbol, que es quizás uno de los deportes que evidentemente puede despertar más pasiones en este momento, y más allá de estar a la expectativa, como estamos todos, de que cuándo reanuda o no la Liga de Play Dimayor o en qué circunstancias o qué ha pasado con el protocolo, Daniel, queremos saber realmente si la reglamentación que se encuentra hoy vigente en la DIMAYOR para regular todas las competencias oficiales que organiza, contemplaba precisamente alternativas para mitigar estos impactos que genera la misma competencia. ¿Cómo desde la DIMAYOR han estado revisando esta situación para saber qué hacer, y más aún cuando por ejemplo, la liga no llegaba ni a la 8ª fecha? Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos los panelistas y todas las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por la invitación. Pues, la verdad es que esa es una pregunta muy difícil y la respuesta es todavía más difícil, porque no sabemos. Todo va a depender de en qué momento podemos reanudar las competencias. En este momento puede que los reglamentos como están establecidos nos sirvan para reanudar, pero si nos vamos a demorar más de lo que esperamos, es muy posible que se queden cortos. Esto pasa no solo con los reglamentos de DIMAYOR, sino yo creo que con todos los problemas jurídicos que rodean el COVID en general. Yo creo que nadie tiene las respuestas para los problemas que estamos teniendo ahorita. O sea, puede que hayan habido situaciones de fuerza mayor que uno regule en los contratos regularmente, pero esto no tiene precedentes. La verdad creo que es una situación que nos obliga a ser creativos, que sin duda nos va a obligar a modificar los reglamentos a corto plazo, pero también a mediano y a largo plazo. Y creo que los efectos de esto, pues son o sea, digamos, generan muchas enseñanzas para todos. Y como te decía, tenemos que esperar un poco, tener más claridad cuando podemos reanudar competencias, y ahí veremos qué es lo que vamos a hacer con los reglamentos, si son suficientes, si no son suficientes, si hay que hacer modificaciones pequeñas o modificaciones grandes. Sí, claro, porque realmente entrar a revisar todos los escenarios o las alternativas que se han podido plantear frente a reanudarse o no reanudarse, o en otras ligas y terminarse o no terminarse, creo que esto afectaría precisamente diferentes derechos como los ascensos, los descensos, los cupos a competencia internacional. Al final, ¿cómo se debe racionalizar esa reglamentación para evitar que en un futuro quizás este tipo de situaciones generadas, ya sea por fuerza mayor o que imposibiliten a una entidad organizadora, a un evento deportivo, continuarlo? ¿Qué sucedería precisamente con ese tipo de derechos? ¿Cómo se vería en el futuro la obtención o no de un cupo a competencia internacional, por ejemplo, Dani? Bueno, pues ha habido distintas respuestas alrededor del mundo a esta pregunta. Hay ligas como por ejemplo la Liga Española que digamos ha sido muy enfática diciendo
yo voy a esperar a ver qué pasa, yo tengo que terminar mi competencia, tengo que mantener los cupos a las copas internacionales como estaban, tengo que mantener descensos y ascensos como estaban, y hay otras ligas como por ejemplo la holandesa que se adelantaron hace mucho tiempo y dijeron, acabamos esto, congelamos descensos y ascensos, por ejemplo el caso mexicano. Para nosotros por ahora el plan es continuar como vamos. Nosotros, o sea, nos mantenemos en cómo están las reglamentaciones hoy en día. Y lo que te decía ahorita, es que las respuestas a todas las preguntas del COVID siempre van a estar orientadas a lo mismo. ¿Cuándo vamos a poder reanudar? O sea, de esto va a depender todas las decisiones que se tomen. Por ahora la idea es mantenernos como están los reglamentos, tanto para descensos, ascensos, como para clasificación a copas internacionales. Y confiamos que podamos seguir así. Estamos viendo cómo se están reactivando las ligas en el mundo. Pues ya empezó la alemana y ahorita vienen las otras ligas, como tú mencionabas ahorita. Entonces confiamos que podamos reanudar y restablecer la normalidad. Pues la normalidad entre comillas. Obviamente van a cambiar muchas dinámicas. El tema del público, el tema de televisión, son temas que todavía tenemos que ver cómo manejamos. Pero creo que esa es una discusión posterior que por ahora no la estamos planteando. Perfecto. Jorge, tú como secretario general de la Federación de Ciclismo y como asesor también de otras federaciones como la de tenis, como la de baloncesto, casi que la misma pregunta de Daniel, pero enfocada ahorita en estos deportes. La Federación de Ciclismo y las demás federaciones en las que has asesorado permite o contemplaba este tipo de imprevistos. ¿Cómo ha reaccionado o cómo se ha manejado en torno a esa reglamentación la Federación de Ciclismo y la Federación de Tenis? Bueno, muchas gracias, doctora Lorena. Primero que todo, agradecer por la invitación. Junto, dar también las gracias al Colegio de Abogados Rosaristas. Un saludo muy especial a los demás panelistas. Bueno, yo creo que como lo decía el doctor Baltasar y el doctor Daniel, pues el mundo del deporte no teníamos contemplado dentro de nuestros reglamentos que fuera a suceder una situación derivada de una pandemia. Esto, pues desde luego raya en una fuerza mayor, un caso fortuito, porque son hechos imprevistos e irresistibles. Y por lo tanto, ni la Federación Colombiana de Ciclismo, y me atrevería a decir que el 99% de las federaciones en el país, ninguna tenía contemplado en sus reglamentos la solución desde el punto de vista administrativo y concretamente desde el punto de vista jurídico para dar respuesta a una situación como esta. Inclusive es necesario mencionar que en el caso, por ejemplo, del ciclismo y concretamente de la UCI, que es el ente rector a nivel internacional, en los reglamentos de tanto del ciclismo de ruta como de las otras 5 modalidades olímpicas no está contemplado qué sucede ante una pandemia. Igualmente, revisando los contratos tipo que propone en temas laborales para los equipos World Tour o para los Team Pro continentales, inclusive descendiendo a los otros tipos de equipos, como a los continentales normales o a los equipos nacionales. En ninguno de los contratos tipos sugeridos por la UCI está contemplado este tipo de situación, lo cual también se hace extendible a los contratos que sugiere la UCI en el tema de derechos de imagen. Entonces, esto es una situación nueva que nos lleva a pensar y a reflexionar como abogados que en el debido análisis y construcciones jurídicas para situaciones imprevistas. Digamos, debido a esa falta de reglamentación, pues digamos que nos atenemos a lo que disponga la UCI, que en el caso concreto de la Federación de Ciclismo nos estableció un nuevo calendario que empieza en el mes de julio, en el cual ya, por ejemplo, a nivel de carreras internacionales, en el mes de septiembre ya está el Tour de Francia, en el mes de octubre está el Giro de Italia, en el mes de noviembre ya está la Vuelta a España. En Colombia, la Federación Colombiana, ya junto con nuestra comisión técnica, determinamos acogernos a las directrices de la UCI y en ese sentido, pues ya tenemos un calendario que empieza en el mes de agosto,
del mes de septiembre, discúlpenme, con la Vuelta a la Juventud, y pues vamos a priorizar los eventos para desarrollar los eventos que consideramos más importantes como la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN. Adicionalmente, frente a otras federaciones, por ejemplo, la Federación de Tenis, la Federación de Contacto como de Karate, Deportes a Motor, baloncesto, ninguna contemplaba en su reglamentación una situación de estas. Digamos, todas las federaciones en este momento, como lo decía el doctor Baltasar, están enfocadas en el trabajo de los protocolos de bioseguridad que nos garanticen recuperar los entrenamientos. Ya, digamos, volviendo al tema del ciclismo, ya el protocolo de bioseguridad fue aprobado para los profesionales, los equipos World Tour y para los procontinentales de damas y mujeres, logrando en esta semana darle cumplimiento a una circular que sacó el Ministerio del Deporte junto con el Ministerio del Interior y nos garantizó el retorno de 111 ciclistas. Entonces, esto es una muy buena noticia. Finalmente, sobre esta pregunta, no quisiera pasar por alto, como decía el doctor Baltasar, que esta situación frente a Olímpicos nos genera una situación nueva, porque, por ejemplo, en el tema de los contratos de Tokio no se tenía contemplada esta situación. Esto genera obviamente una serie de soluciones desde el punto de vista jurídico que rayaran en el tema de la teoría de la imprevisión o que rayaran en el estudio detallado de la fuerza mayor para encontrar una solución sobre esos temas. Jorge, creo que te me adelantaste un poquito al calendario y a establecer e indicarnos que la organización de las carreras está dependiendo mucho de los criterios que les está emitiendo la UCI, pero más allá del calendario, ¿ha habido algún tipo de recomendaciones adicionales que les ha emitido la UCI como algún tipo de principio rector, no solo de cara a la organización de la competencia, sino ya para pasarnos un poco hacia los contratos con los deportistas? De pronto de quizás cómo manejarlo? Yo creo que sería importante también comentarles a todos los participantes cómo funciona este tipo de contratación. ¿Realmente tiene que ser a través de un contrato laboral o admite un contrato de prestación de servicios? La contratación realmente del deportista para ser parte de un equipo. Entonces, quisiera que de pronto nos ayudaras a adentrarnos un poco en esto y en los principios, si los hay realmente, de lo que ha emitido la UCI para todas las demás federaciones locales. Bueno, la UCI, básicamente su recomendación concreta es que hay que preservar la salud, y bajo ese principio de preservación de la salubridad, tanto de las competencias como de los mismos deportistas, ha impartido instrucciones a las federaciones nacionales a efecto de que los calendarios respectivos, como en el caso de Colombia, se ajusten a las directivas que dicta el gobierno nacional, en el caso concreto en Colombia, del Ministerio de Salud y Ministerio del Deporte. Sobre el tema del tema de los contratos, en el tema de ciclismo, hay que tener en cuenta que de conformidad con el reglamento de la UCI de ruta, hay varios tipos de equipos. Entonces ahí aparecen los equipos World Tour, los equipos continentales Pro, que tienen por reglamento UCI que tener contratos de trabajo. Y por el otro lado aparecen los continentales, muchos de los cuales hay varios equipos en Colombia, y los equipos nacionales. Sobre estos dos últimos tipos de equipos no se requiere tener un contrato de trabajo y es admisible un contrato de prestación de servicios. En este sentido, pues nos vamos a la forma de solucionarlo, pues vamos a los esquemas de la legislación nacional, que en últimas es el criterio general que nos establece la UCI para resolver los conflictos contractuales en aspectos laborales y en lo referente a los contratos de prestación de servicios vigentes. Gracias, Jorge. Ya que tocaste el punto de los contratos laborales y la forma o la vinculación que existe entre los deportistas y los equipos, Daniel, la FIFA reconoció nuevamente la prevalencia de las normas locales de las federaciones en materia laboral y también emitió un documento denominado Cuestiones Regulatorias Relativas al Fútbol.
bueno, en principio era un tema confidencial, pero creo que ya no es tan confidencial y todo el mundo ha tenido acceso a este documento. Y si bien son recomendaciones que no son vinculantes para las federaciones, realmente sí emiten unos principios guías o rectores para entender cómo guiar este tipo de situaciones. ¿Cómo se entrelazarían esos principios orientadores que estableció la FIFA ahí de cara a los contratos de los jugadores que han terminado, particularmente porque su vigencia ya finalizaba o porque terminó como consecuencia del COVID-19? Sobre todo si estamos ya casi que a puertas de iniciar nuevamente un periodo de inscripción de jugadores aquí en Colombia que iría entre el 6 y el 31 de julio. Bueno, pues creo que hay dos temas muy importantes frente a ese documento que emitió FIFA. El primero, que responde a una lógica de recomendaciones, como mencionaste tú, sobre todo dirigidas para las jurisdicciones donde no hay respuestas para las preguntas que está generando el COVID. Me refiero frente a los contratos laborales y a los convenios deportivos. Entonces, básicamente, cuando un país sus normas no permiten saber qué hacer, estas recomendaciones las hace FIFA como para dar una guía. Creo que no es el caso en Colombia. Creo que en Colombia nuestro Código Sustantivo del Trabajo regula todas las situaciones que por ahora estamos teniendo, por lo menos a día de hoy. Y por la otra parte, que me parece que es lo fundamental y que estoy absolutamente de acuerdo con FIFA, es que aquí debe prevalecer la legislación nacional laboral y la autonomía de las partes. FIFA puede decir que el contrato se suspende, que no se suspende, que se termina, que se prorroga, pero el día de mañana tiene que prevalecer la legislación nacional, y así es, digamos, como se está asumiendo. En esa medida, otro punto importante de este documento es que, y ellos siempre lo han dicho, es que es un documento en construcción, y ellos esperan sacar segunda, tercera, cuarta edición del documento, dependiendo de lo que vaya ocurriendo. Entonces, como para responder concretamente a tu pregunta es, no cambia, en este punto del COVID sí no cambia nada. O sea, nos mantenemos con la legislación nacional en temas laborales que prevalece, la manera como siempre tratamos de conciliarla con los reglamentos de la Federación Colombiana de Fútbol y FIFA, y sobre todo la autonomía de las partes. Por ejemplo, en los convenios deportivos es fundamental que todas las partes se pongan de acuerdo para prorrogar, para terminar o para cualquier situación. En últimas, la invitación que creo que no solo es aplicable para esta pregunta que tú me haces, sino para todo en el COVID, es que todos tenemos que ceder. Y la mejor solución acá es ponernos de acuerdo. Y en esa medida, si bien no vamos a estar en las mismas condiciones que estábamos antes, si nos ponemos de acuerdo y llegamos como a un consenso, se van a poder encontrar soluciones, porque pues si no se van a venir un mar de problemas que va a tener que ver la jurisdicción deportiva Andimayor, Federación o FIFA, que igualmente así va a ser, pero creo que por ahora la aproximación que hemos tenido es encontrar soluciones siempre como bajo el principio de la autonomía de la voluntad. Dani, uno de los principios también que recomendaba FIFA o varios interrogantes que han surgido a lo largo de este documento han sido que los contratos cuya vigencia fuera hasta el final de la temporada se prorrogaran entonces hasta la nueva fecha de final de temporada, o cuya fecha iniciaba con la nueva temporada, pues que se extienda hasta ese momento, o extender y los contratos que se terminaron también ahorita en el momento del COVID o como consecuencia del COVID, ¿cómo entrarían entonces ahorita los clubes a reemplazar esos cupos? ¿Es posible reemplazar esos cupos? ¿Cómo entra a jugar y cómo se entra a diferenciar entre lo que se debe entender por la inscripción y la elegibilidad y la posibilidad de esa elección que puede llegar a tener el club de cara a continuar la competencia, la liga, Betplay Dimayor en este caso, por ejemplo, y de cara a continuar si sigue o no sigue, como lo has manifestado en este momento, seguiría la liga en los términos de la reglamentación que existe, es decir, torneo de apertura y torneo de finalización? Bueno, pues la respuesta es muy parecida a la anterior. Dependerá, o sea, siempre va a prevalecer la voluntad de las partes iniciales, o sea, lo que acordaron en el contrato inicial es lo que va a prevalecer.
Y lo importante que tú mencionas frente al tema de los principios, que son principios / recomendaciones, es siempre pues actuar con el principio de buena fe, que tenemos la obligación constitucional todos pues, digamos, de proceder de esta forma, y también sobre todo con la integridad de la competencia. Por eso es que FIFA establece como un principio general de darle prevalencia a que las competencias terminen como empezaron. Y obviamente eso en la mayoría de los casos sería ideal, porque eso permite que, pues, básicamente proteger el principio también del juego limpio y de que los clubes participen en igualdad de condiciones, que no hayan modificaciones traumáticas a mitad de temporada, sobre todo teniendo en cuenta porque la mayoría de los clubes en Colombia y en el mundo están teniendo impactos económicos muy, muy fuertes. Entonces, va a ser difícil lograr conciliar o digamos, no, más bien, va a ser no difícil, ni siquiera va a ser imposible lograr retomar las condiciones con las que iniciamos la Liga Betplay y Mayor al inicio de año que cuando la renovemos ahorita. Entonces, en esa medida, creo que hay que seguir esos principios que FIFA establece, pero en el momento en que, digamos, o sea, como te digo, son principios, son recomendaciones. En el momento en que una de las partes no quiera hacerlo, es donde vamos a tener problemas, porque vuelve y juega. Está la autonomía de la voluntad, y uno no puede obligar ni a un futbolista en su condición de trabajador, ni a un club en su condición de empleador, ni a dos partes de un negocio jurídico como es un convenio deportivo, a proceder de una u otra forma. Los contratos se modifican, se prorrogan o se terminan con la voluntad de las partes, y creo que eso no va a cambiar. De acuerdo, Dani. Yo creo que al final, para proteger no solo los derechos de los deportistas, sino también la integridad de la competencia, creo que esto es un trabajo conjunto, y creo que esto es un ponerse la camiseta, no solo el jugador, sino también el club y todo el ente organizador para lograr que pues, salir adelante frente a este tipo de situaciones que imposibilitan realmente continuar con estas competencias. Pero digamos que una de las finalidades también de esta charla es entender precisamente también qué ha ocurrido con los patrocinadores. El impacto económico no solo recae sobre los clubes, sobre los futbolistas o los deportistas, frente a lo que sucede o no sucede con sus contratos, pero pasamos a un plano y es la parte comercial de las competencias. Lo que ha ocurrido con los patrocinadores, no solo de las competencias que hemos venido hablando en este momento, sino también de los clubes, de los deportistas, de atletas individuales. Acá, digamos que nos centramos en esas marcas que apuestan en deporte, no solo en el deporte individual, sino también en el colectivo, precisamente para obtener un retorno, lo que finalmente se puede ver truncado en este momento, por la suspensión de las competencias o de las diferentes carreras o de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Digamos que en este momento también tenemos a Miguel. Miguel es abogado y no conocía que también era abogado, pero maneja esa parte comercial de una deportista, digamos, individual. Es importante hacer la precisión. Y has jugado, Miguel, ese papel prevalente en tratar de conseguir esos patrocinadores y acercar a Mariana a esas marcas. Quiero hablar contigo ya, Miguel, para saber cómo ha sido ese manejo y esa estrategia que has implementado para que estas marcas se interesen en invertir realmente sus dineros en deportes individuales. ¿Qué valor agregado puede ver una marca al hacer una inversión en un atleta como Mariana, por ejemplo? Bueno, un placer compartir con todos hoy, especialmente con panelistas de tan alto nivel. A muchos de ustedes los conozco, los admiro, hemos trabajado, hemos estado juntos por ahí en diferentes ocasiones, y de verdad es un placer estar aquí compartiendo este tema tan importante. Bueno, yo pienso que el hecho de que un deportista mueva, digamos, como todas esas pasiones y todos los valores que hay involucrados alrededor del deporte, hace que se vuelva atractivo para las marcas, utilizar a ese deportista como un vehículo para llegar a su público, para dejar algún mensaje para las marcas comerciales. A veces es difícil empatizar un poco con su público, precisamente porque las marcas
al ser una entidad que no tiene, digamos, como esos rasgos de tener que tiene una persona natural, digamos que se vuelve un poco complejo, y ahí es donde está todo este tema del mercadeo, y entra a funcionar para poder llevar esos mensajes, y muchas veces los deportistas se convierten en un vehículo bien interesante para una marca para poder llegar a ese público y dejar un mensaje. Entonces yo pienso que este ha sido, digamos, el camino, como ha venido creciendo este mundo del mercadeo deportivo, y como cada vez más las marcas entienden la importancia y entienden que cuando se acercan a un deportista no es para hacerle un favor a ese deportista como antes pasaba, sino que de verdad es una relación recíproca bien importante, y muchas veces estos deportistas tienden a ser subvalorados dentro de todo este esquema, y es la labor de todos nosotros darle a esos deportistas el lugar que tienen y la importancia que tienen para dejar un mensaje o para una marca. Eso en tiempos normales. Ahora, en esta coyuntura y en esta situación en la que estamos ahorita, a todos, absolutamente todos, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el día a día y lo que hacíamos, las prioridades y muchas cosas. Y eso también es para las marcas, digamos, una situación, porque muchas veces la forma como estaban acostumbrados a actuar frente a su público cambia, las necesidades de su público están cambiando, existe ahorita mucha dificultad para mantenerse vigente, en el entendido que la gente está en este momento más preocupada por muchas otras cosas que por diferentes, o por lo que tradicionalmente hacían, y ahí también entran los deportistas a jugar un papel bien importante, a validar y a mantener vigente un mensaje de marca, un mensaje de valor, y yo pienso que ahí es donde está el juego de poder entender un poco cuáles son las necesidades puntuales que pueda tener esa marca, que pueda tener el público al que esa marca le quiere llegar, y cómo a través de ese deportista puede uno facilitar ese mensaje y facilitar esto, también entendiendo que muchas de las marcas que le apostaban al deporte también están en una situación complicada por la parálisis económica y por todo lo que hay alrededor de todo el tema. Hablaste de casi que, bueno, en un tiempo normal y ahorita que pasamos a esta crisis, o que estamos en medio todavía de esta crisis, Miguel, ¿cuál sería el impacto quizás de las inversiones que dispondrían ahorita las marcas en patrocinios deportivos? ¿Crees que los niveles de inversión serán proporcionales a la valorización que se le pueda otorgar a los deportistas luego de la crisis generada? Es decir, se ha hablado, se especula, se revisa que evidentemente las transferencias desbordadas que están sucediendo en Europa puede llegar a disminuir precisamente porque creo que ya ningún club va a arriesgar de la manera en la que lo está arriesgando, o las inversiones podrían entrar a disminuir, sobre todo por los ingresos que empiezan a reducirse porque las marcas empiezan a alegar precisamente esos hechos fortuitos que nadie esperaba. ¿Crees que ahorita los niveles de inversión van a ser proporcionales también a esa valorización que se le pueda otorgar a los atletas? ¿Cuál sería como ahorita ese impacto que tendría en la inversión las marcas, sobre todo en deporte? Bueno, yo pienso que hay marcas y hay sectores económicos que están muy golpeados por todo lo que está pasando, y obviamente eso repercute en que empieza a haber medición del gasto, empieza a haber priorización de ciertas inversiones, y normalmente, o la regla general es que cuando hay una crisis, lo primero que se recorta es el tema del mercadeo y las comunicaciones. La gente las marcas le dan, pues digamos que priorizan sus recursos humanos, priorizan su producción y otros temas importantes que tienen que ver pues con un presupuesto de una compañía, y eso por supuesto que nos va a tocar a todos en este gremio, y va a haber que buscar alternativas para que esto de verdad no se vuelva en una crisis para toda la industria. Sin embargo, también pienso que todo esto que está pasando es una gran oportunidad para que las marcas entiendan que a través del deporte
logran un vínculo emocional con su público, digamos que a veces es subvalorado, y eso también nos permite como industria también replantear cómo es el estatus, cómo estamos mostrándonos ante nuestros clientes potenciales, y en momentos de crisis, cuando dejar un mensaje se vuelve más complejo porque digamos que la gente está muy aturdida con información y con todo lo que está pasando. El hecho de tener un deportista o una liga o un deporte o este tema de la industria como un validador de esos mensajes cobra cierta importancia, y ahí es donde digamos tenemos que centrarnos nosotros para poder entender las oportunidades que puedan surgir a pesar de la crisis. Gracias, Miguel. Luis, ¿cómo están supliendo las entidades organizadoras de eventos deportivos ese retorno de inversión que esperaban las marcas suscribir cuando firmaban este tipo de contratos de patrocinio? Sabemos que lo que ahorita estábamos hablando con Miguel, realmente las mismas marcas no esperaban esta situación. Tenemos competencias suspendidas, la expectativa cambia completamente. Tú trabajas para una agencia, una de las agencias más importantes de comercialización de derechos de entidades organizadoras. Evidentemente tienes esa relación directa con Conmebol, con la Liga de España, incluso con el Real Madrid. Como agencia también han creado un plan de contingencia para poder mitigar esta situación en la que los patrocinios no se ejecutarían en su totalidad. ¿Cómo se ha visualizado, cómo lo han visualizado ustedes también como desde agencia y de cara a los contratos de patrocinio que ya están en unas condiciones determinadas? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. También saludo a mis compañeros panelistas. No los conozco, a Daniel sí lo conozco, para los otros no, pero bueno, espero conocerlos en persona y a la orden para lo que se les ofrezca. Bueno, doctora Lorena, creo el fútbol, mi rubro es el fútbol. El fútbol, te diría que en esta pandemia tiene una ventaja a comparación de los otros deportes, especialmente en Latinoamérica y en Europa, en que es por un par de razones. Uno es la pasión, es el primer deporte de muchas personas del mundo entero, como sabemos. Y dos, es un deporte que no se apalanca por un evento o dos eventos o un evento cada 4 años. Tiene ese lujo. Entonces, ¿qué sucede? Hay un tiempo, hay una vacante ahora no sabemos cuándo regresan las ligas, los partidos, qué va a pasar, pero sabemos que van a regresar. No sabemos cuándo. Ya vimos la Bundesliga, regresó, la Premier y la Liga vienen en un par de semanas y después las otras ligas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que abre puertas para que otros activos que a lo mejor antes no se estaban apalancando porque no había espacio, no había inventario en el sentido del tiempo, porque hay tantos partidos a la semana entre la Liga Mayor, Liga MX, Libertadores, Sudamericana, la Premier. No hay espacio para las marcas o en sí para el consumidor. Entonces, ¿qué sucede? Ahora no hay partidos, ¿verdad? Pero está el tema de los e-games. Has visto muchas ligas alrededor del mundo lanzar su e-liga, que ha tenido mucho éxito. Has visto, las ligas siguen en forma, siguen pasando, pero de una forma de videojuegos. Entonces, eso es algo que le está dando valor a las marcas en sí hoy. No es el mismo valor que verlo en vivo, en televisión o en tu teléfono, no, pero es algo de valor. Igual se ven las vallas publicitarias en el juego, con excepción de ciertos rubros como apuestas y cerveza, que no lo dejan por dicha razón. Y al final, o sea, le está dando algo mientras que vuelva al fútbol. También esas propiedades de fútbol o del deporte en general que tienen acceso a su contenido de juegos, de imágenes, ¿verdad? También están supliendo valor a sus patrocinadores, porque los patrocinadores pueden contar una historia de lo que está pasando
en esta pandemia de imágenes de juego, como superación, trabajo en equipo, esto va a pasar, hay un nuevo mañana. Entonces, esas ligas que tienen acceso a eso se están protagonizando mucho más que algunas que no tienen tanto inventario. Eso al final es mantener a las marcas activas con contenido. También van a haber marcas que por el tema de su negocio están buscando cómo pueden negociar, ¿verdad? Para a lo mejor pagar menos o a lo mejor suspender el contrato. Pero ahí el fútbol lo que tiene de ventaja es que los partidos regresan y el valor se va a reponer. Entonces, así mismo es hoy como está funcionando. Gracias, Luis. Teniendo en cuenta este panorama en el que estamos, en reinventarse o entrar a revisar cada uno de los contratos o de las estrategias comerciales que tenemos ahora, ¿cuál crees que va a ser ese impacto que van a disponer inversiones las marcas en patrocinios deportivos? Revisábamos un reporte que salió ayer y casi que hay una reducción entre un 45 y 55% de reducción en inversión en marcas en España, por decirlo así. Bueno, creo que esa experticia es más tuya, pero esa misma pregunta que le hacíamos a Miguel, te la queremos hacer a ti para saber si crees que realmente los niveles de inversión van a ser proporcional a la valorización de los deportes colectivos, ahora de los atletas que conforman los deportes colectivos y del valor que ahorita van a invertir las marcas en un patrocinio deportivo, sobre todo para ahorita reinventarse y volver como a salir al boom, porque evidentemente, por decirlo así, el comercio ha estado quieto. Sí, claro, es interesante la pregunta, porque de alguna forma u otra estamos volviendo al pasado. Y explico, antes cuando veíamos deportes en general, o el fútbol en sí, lo consumíamos hace 20 años en la televisión, con nuestra familia, en la noche, todos juntos, y eso abrió un espacio. Así nace el patrocinio en el fútbol y en el deporte, porque tienes un evento en vivo, de lo cual están jugando los jugadores y ves publicidad al lado que son patrocinadores, ¿no? Entonces es un evento donde puedes garantizar que mucha gente lo va a estar viendo en vivo. Se está evolucionando a través de los años, donde menos gente lo ve en casa, están en sus móviles, y el valor de verlo en vivo no vale tanto. No vale tanto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Sí, puede ser que bajen en algunos deportes los valores que van a invertir, pero también estamos viendo que mucha gente se está juntando y quiere ver deporte en vivo. Lo quiere ver, lo quiere consumir con sus familiares, lo quiere ver con compañeros, aunque sea un tema de que estén distantes a sus amigos o algo, sí lo quieren ver. Entonces yo veo marcas que están buscando gran alcance, marcas del día a día del consumo, menos marcas de nicho. Veo que su inversión, si baja poco, porque al final las marcas para vender y para sobrevivir necesitan consumidores, necesitan llegarles a esos consumidores. Y no hay mejor forma que eventos en vivo, ¿verdad? Que van a seguir siendo los partidos de fútbol. Entonces, en sí, van a buscar a patrocinar, van a buscar tener presencia en eventos que tienen gran alcance. A lo mejor, sí, en vez de 10, a lo mejor van a pagar 9, pero ahí se va a volver una competencia porque igual el inventario es limitado. Aun cuando esos partidos de fútbol precisamente sean a puerta cerrada, por decirlo así. Sí, las vallas todavía se ven. Y hay 18 meses o un año, quizás las aglomeraciones o los eventos con aglomeraciones de más de 300, 500, pues puede que no sea viable, todavía eso no lo sabemos. Pero aún así también ven el mismo valor en invertir en el fútbol aun cuando sea puerta cerrada y los estadios estén vacíos. Sí, yo te diría que sí, porque el inventario sigue siendo limitado. Los partidos siguen, y algunas ligas ofrecen un poco más porque ahora está el tema digital, que en las vallas en una señal puedes ver una marca, en otra señal en otra parte del mundo puedes ver otra,
Pero sí, ahora hay otras formas, está digital todavía, que, o sea, hay otras formas de llegar al consumidor, pero lo que estamos viendo es que, que el público está anhelando el deporte en vivo, quiere regresar a ver deporte, se lo quitaron y quieren estar ahí. Entonces sí veo eso, sí, va a haber, se va a desvalorar otros activos en eventos grandes que típicamente dan un gran valor. Por ejemplo, entradas a partidos, experiencias únicas, presentaciones de jugadores en vivo. Sí, eso le va a quitar, pero interesantemente, o sea, la parte interesante es que esos activos, las marcas antes argumentaban que no les daba tanto valor en la parte económica, que para ellos el valor y justificar ciertas cantidades de inversión salían de activos de medios, donde su marca podía salir y podían justificar que las vieron tantas personas. Y hoy en día la gente no va a ir al estadio, pero lo va a estar viendo en televisión. Y más en mercados donde a lo mejor ir al estadio es peligroso y la experiencia nunca ha sido buena, aún más lo van a estar consumiendo en televisión o en sus dispositivos. Ok, gracias, Luis. Yo creo que siempre trabajar en deporte no hay que descuidar la parte comercial. Creo que el trabajo de los abogados para entender realmente la labor o lo que pretende el gerente de mercadeo y comercial de la entidad es fundamental para precisamente materializar eso que se pretende en un contrato que pueda, digamos, servir para cualquier tipo de situaciones, incluso como estas del COVID que estamos pasando, ese tipo de cláusulas que uno creía que nunca iba a usar y que las incluyó y que uno en ese momento hasta dice, oh, miércoles, como la incluí, pero al final ese tipo de contratos se puede quedar cojo para las marcas y aquí quiero llevar la discusión otra vez al presidente Baltasar para saber, digamos, qué ha hecho el Comité Olímpico para otorgarle ese valor o ese retorno de inversión a los patrocinadores que esperaban obtener precisamente este año, que eran los Juegos Olímpicos, el aplazamiento y lo que significa el aplazamiento de los Juegos. Creo que las marcas que promocionaban y patrocinaban la delegación colombiana quedan como en un limbo, en un stand-by. ¿Qué ha sucedido? Que presidente Baltasar, ¿qué han dicho los patrocinadores? ¿Cómo ha respondido el Comité Olímpico a estas preguntas? A ver, doctora Lorena, yo quisiera dividir el tema del mercadeo, de la comercialización del deporte en dos grandes bloques. El primero, el del fútbol, que es un negocio multimillonario que mueve miles de intereses y que no es comparable con ningún otro deporte. Y el segundo grupo, el resto. En el resto, ¿cómo nos estamos moviendo? Yo creo que la política del patrocinio deportivo propiamente dicho ha cambiado mucho en las empresas. Las empresas hoy por hoy no están muy movidas a patrocinar el deporte porque crean que con eso van a vender más o que con eso van a ganar más clientes. Yo creo que fundamentalmente el interés de las empresas ya está centrado en un posicionamiento de imagen, en un mensaje de credibilidad y, digamos, de simpatía del consumidor con su marca porque la ve ligada a causas sociales tan importantes como el deporte y es eso lo que lo puede motivar o llevar al consumo. Y adicionalmente, cuando ese patrocinio se enfoca en un deportista es porque la empresa ve en el deportista, ve a unos modelos legitimadores, validadores para la sociedad y para su marca, que igualmente le van a generar, digamos, esa simpatía de su público y ese afecto. En la medida en que los atletas representen para una marca cualquiera esa posibilidad de convertirse en un modelo legitimador, un modelo que le lleve un mensaje positivo de la marca al consumidor, independientemente de que eso le incremente las ventas o no, ahí es donde ve reflejado su beneficio. Y en el caso concreto del Comité Olímpico Colombiano, nosotros nos hemos puesto en una tarea con nuestros patrocinadores que la hemos logrado alcanzar en un altísimo porcentaje.
Nosotros en el Comité Olímpico casi no hablamos de patrocinadores, hablamos de aliados y colaboradores. Y hemos logrado que las empresas entiendan que la inversión que hacen en los deportistas del equipo olímpico colombiano no es una inversión publicitaria, sino una práctica de responsabilidad social empresarial. Por eso para nosotros superar las dificultades que se nos puedan presentar con los contratos que tenemos vigentes ha sido muy fácil. Le voy a explicar por qué. Los contratos con nuestros aliados y colaboradores van hasta el 31 de diciembre de este año. Desde luego incluyen los Juegos Olímpicos como una forma de contraprestación. Pero la prórroga o la cancelación de los Juegos y el aplazamiento hasta el año entrante nos lleva a negociar con ellos para extenderles los beneficios de sus contratos hasta el mes de junio del próximo año. Eso nos va de pronto a generar un perjuicio en el sentido de que los contratos que debimos estar firmando a comienzos del 2021 los vamos a tener que estar firmando en agosto, septiembre y vamos a dejar de pronto de recibir un dinero. Pero también yo me hago otra reflexión distinta y es que si de pronto yo voy a negociar ahora, por decir algo, con Toto o con Claro, que son dos de los grandes patrocinadores, en medio del pánico que pueden tener las empresas del futuro que les viene con las consecuencias del COVID, de pronto hago un mal negocio y de pronto en agosto del año entrante los encuentro más optimistas frente al futuro de su marca, frente al futuro de su empresa y el negocio puede ser igual o mejor para el Comité Olímpico Colombiano. Y en cuanto al tema de los atletas, vale aclarar que los atletas que tienen patrocinios de empresas privadas no pueden para nada comprometer su participación en los Juegos Olímpicos con la marca que los patrocina porque eso no está permitido. De manera que en ese sentido los atletas no tendrían mayores problemas, pensaría yo, con sus patrocinadores, excepto si hay alguna cláusula muy rígida en cuanto a la terminación antes de los Juegos Olímpicos. Gracias, presidente. Jorge, casi que la misma pregunta para entender desde tu rol como abogado que realmente has tenido que ver y negociar precisamente esos contratos de patrocinio, no solo de la Federación de Ciclismo, sino quizás la de tenis y la de baloncesto, que son como uno de tus principales clientes. ¿Qué medidas ha implementado o cómo ha reaccionado cada una de esas federaciones para darle ese retorno de inversión al patrocinador? ¿Qué acuerdos o cómo lograr precisamente evitar la fuga de ingresos para las federaciones de cara a la suspensión o al aplazamiento de las carreras importantes del ciclismo o las competencias que estaban previstas para tenis y para baloncesto? Bueno, es una pregunta muy importante. Digamos que no solo lo voy a centrar en la Federación de Ciclismo, sino en general en todos los clientes que asesoramos en la firma de la cual soy socio. Digamos que el tema de los patrocinios hoy en día debe ser enfocado, tal como lo decía el doctor Baltasar, como una inversión. Entonces, desde ese punto de vista, las federaciones, más que un patrocinio como tal, están vendiendo un producto en el cual hay un verdadero gana y gana. Un gana y gana en el sentido que el patrocinador, visto desde una manera tradicional, va a tener su exposición de marca, pero por el otro lado va a tener un retorno en cuanto a una responsabilidad social, no solo en cabeza de un atleta, no solo en cabeza de una familia, sino en cabeza de toda la comunidad deportiva. Esto nos ha conllevado a una política desde las marcas que es muy interesante en cuanto a qué quieren estar. Ellos entienden la situación, tanto para los patrocinadores como para las federaciones. Es un hecho que nadie previó, es un hecho irresistible, pero lo más importante es que ambas partes quieren estar. Entonces, en esa medida ha sido muy importante que la mayoría de los patrocinadores siguen estando. Obviamente ha habido unos efectos, por ejemplo, en cuanto a aplazamientos de algunos pagos, en cuanto a la suspensión
de los contratos, pero con la posibilidad de que esos meses que están suspendidos se sumen al término final del contrato. Entonces, de esa manera, consideramos que al ser entendido el patrocinio desde un punto de vista tanto comercial como jurídico de una manera diferente a la tradicional, se han salvado los patrocinios de las federaciones y de la mayoría de organismos del sector asociado. Gracias, Jorge. Miguel, ya en este panorama, ya teniendo claro cuáles han sido las estrategias que has implementado para la consecución de patrocinios para deportes individuales y particularmente para Mariana, ahorita, ¿cuál crees que va a ser esa apuesta que va a ser la marca nuevamente para posicionarse en el mercado? ¿Y cómo crees que ahorita tiene que ser el acercamiento, quizás tú como representante de Mariana para la consecución o para simplemente evitar la fuga de esos patrocinios que actualmente, con los que actualmente cuenta Mariana? Bueno, yo pienso que cuando uno firma un contrato, pues antes de que pasara toda esta pandemia, obviamente las expectativas que tenía esa marca ahora pueden ser un tanto diferentes porque ha cambiado la forma o va a cambiar de aquí al futuro próximo la forma de activar, por ejemplo, en temas BTL, ciertos contratos o ciertos compromisos que teníamos, pero igualmente las marcas continúan con ese interés de mantener vigencia, de mantenerse conectado con su público, y como lo decía yo ahorita y como lo expresaba también el presidente Baltasar, el deportista es un vehículo súper importante que tienen las marcas hoy en día para poder lograr conectarse con ese modo emocional de sus clientes potenciales, y eso hace que ahorita digamos que podemos mantener o nos permite a quienes trabajamos en esta industria del deporte, digamos, mantener, digamos, cierto control sobre la expectativa que pueden tener las marcas con los deportistas, porque eso no se pierde. O sea, por más que tengamos cuarentena, por más que tengamos la pandemia, por más que estemos en toda esta situación, el deportista va a continuar teniendo los valores y teniendo la buena imagen frente al público, y esto hace que siga siendo un vehículo importante para la marca. Entonces, el clic o digamos la clave está en entender cómo uno puede, digamos, modificar un poco las expectativas que tenía inicialmente, las actividades, y cómo de común acuerdo con las marcas puede ir variando esos intereses y puede ir supliendo esas necesidades que las marcas tienen hoy, diferentes a las que tenían al principio del contrato, y cómo pueden hoy en día surgir nuevas necesidades que uno puede a través de un deportista suplir y favorecer para una marca, y en ese orden de ideas puede ir ampliando su capacidad de negociación frente a las marcas. Gracias, Miguel. Finalmente, Luis, y antes de dar paso como a la ronda de preguntas que nos han hecho los participantes a lo largo de esta charla, ¿cómo crees que ahorita deba ser ese trabajo realmente entre el comercial y el abogado de cara a prevenir precisamente esas situaciones imprevisibles que nos estamos enfrentando ahorita como el COVID, para evitar que se generen esos impactos económicos en contratos de promoción y patrocinios suscritos con equipos o con entidades organizadoras o con atletas? Quizás, ¿cuál va a ser ese mínimo que van a exigir ahora las marcas de cara a salvaguardar realmente ese retorno de inversión que tanto hemos hablado? No sé, podría dar un ejemplo quizás de seguridad de formatos de competencia, no sé qué otro podría ser, pero ¿cuál va a ser esa labor que ahorita, digamos, de nosotros como abogados, con ustedes como comerciales, vamos a tener que trabajar ahorita mucho más de la mano, evidentemente, y cuál va a ser ese mínimo que va a exigir la marca ahora para salvaguardar su retorno de inversión? Sí, va a ser muy parecido como pasó hace 5 o 6 años con el tema de FIFA Gate, donde hoy en día todos los contratos tienen cláusulas de anticorrupción.
en mi opinión, vas a ver cláusulas de aquí en adelante en todos los contratos de patrocinio, sea de una propiedad lo más mínimo a lo más grande, con cláusulas de pandemias. La pregunta clave es, ¿cuándo se activa esa cláusula? ¿Es cuando se declara una pandemia global, nacional, o sea, que una enfermedad nacional? No se sabe, pero creo que eso va a pasar, que sí, que va a causar, especialmente en los deportes grandes, donde hay mucho dinero y mucho riesgo. Hemos visto, por ejemplo, muchas ligas y equipos y confederaciones en el sentido de que ganan tanto ingreso que si se les va ese ingreso, o sea, hay riesgo de lo que es la liquidez. Entonces, para esas gran propiedades va a ser un ejercicio difícil porque va a haber riesgo, especialmente que, de lo que entiendo, se dicen que las pandemias, que esta es una, puede haber otra en 10, o sea, no sabes cuándo va a llegar otra. Entonces, va a ser un trabajo muy en conjunto con la área legal de cómo se pueden proteger, y a lo mejor no hay forma, y cambia lo que va a ser el ingreso de patrocinio, cuando menos, en los ingresos de las propiedades. Y más bien, ¿qué pasa con el tema de televisión? ¿Cómo se estructuran los contratos a largo plazo? ¿Cómo son los pagos? Pero creo que no hay una respuesta porque va a ser, creo que las renegociaciones con marcas va a ser muy interesante, porque de veras, al final, si no hay esas cláusulas, no te van a pagar. Sí, completamente de acuerdo. Digamos, lo que ahorita mencionaba y realmente ese tipo de cláusulas que uno a veces creía que no iban a estar o que nunca iban a salvar quizás el negocio o la situación de alguna de las partes de un contrato, que simplemente se incluían. Ahorita los abogados las vemos con sorpresa y nos damos cuenta que eso que uno quizás ponía por poner, realmente ahora está siendo pues el salvavidas de muchas de las partes en los contratos. Pero bueno, gracias a todos por la exposición. Creo que ha sido bastante amplia y bastante específica en los puntos que habíamos querido abordar sobre ese impacto en cuanto a la regulación y reglamentación en la organización de competencias o eventos deportivos, y precisamente ese impacto también que ha podido generar entre la relación de marca patrocinador y el organizador del evento deportivo. Creo que podemos abrir el espacio de las preguntas. Por acá habíamos visto una, para seguir con Luis, que hay una en específico. De pronto hay una persona que quisiera que tú ampliaras un poco más el detalle o la ventaja del fútbol. Dice que no lo entendió muy bien. Ya en Francia, Bélgica, Holanda, Argentina y Escocia terminaron su temporada. ¿Cuál sería entonces la ventaja de cara al fútbol y aquí en Colombia? Bueno, diría esas ligas sí han decidido no continuar la temporada. De hecho, también México, la Liga MX está a punto de hacerlo. Parte es de dónde iban a los campeonatos. Muchas ya se estaban acabando. De hecho, Argentina acabó su campeonato justo el fin de semana del 14 de marzo. Lo que se suspendió fue la Copa Argentina y la Superliga de la Copa, pero la liga en sí ya se había terminado. Pero creo que al final, si ponen los números de ligas nacionales al nivel mundial, que cada país tiene una, por decir, son más de 100 ligas del mundo, diría que sería menos de un 4 o 5% que van a parar. Ahora, eso también tiene que ver, y no es mi área tanto hay un tema con los jugadores que también hay que protegerlos, son el producto que te da la transmisión. ¿Cuáles son los tratos con los gremios de ellos, los sindicatos? Igual en la primera hora hay un tema muy fuerte que algunos jugadores no quieren regresar a jugar, porque el motivo es muy claro, que quieren regresar, la Premier quiere regresar por el ingreso de televisión, que es el más grande del mundo, y los jugadores no lo quieren hacer, porque también tienen su sindicato.
Entonces, cada liga lo tiene que encarar de la forma que le conviene más a ambas partes. Pero en sí, como mencionó el doctor Medina, el fútbol sí tiene una ventaja porque tiene tantos seguidores y tantas ligas que hay en el mundo. Ok. Gracias. Vamos con otra pregunta. Creo que la pregunta podría estar encaminada y podría ser por el presidente Baltasar y por Jorge. La pregunta es, para garantizar la permanencia del deporte en las diferentes regiones, distinto al fútbol, ¿cuál es el enfoque que desde el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte se está dando a los organismos deportivos a nivel regional, ante la inminente posibilidad de verse sometidos a un régimen de insolvencia debido a la inactividad que ha generado esta pandemia que les hace imposible prestar servicios tanto a sus afiliados como a sus usuarios? Una respuesta a dos voces. Yo voy a dar mi partecita y espero que el doctor Jorge me ayude. Sí, por eso dije que los dos podrían ayudarnos acá con esa respuesta. Es indudable que una de las expectativas que tiene el país deportivo con la creación del Ministerio del Deporte es esa, justamente, cómo propiciar un desarrollo más democrático del resto de disciplinas deportivas, del resto de deportes y desde luego cómo prestarles una mejor atención. Pero aquí también hay que tener mucha claridad acerca de las competencias y funciones que tiene cada uno de los componentes del sistema nacional para no irlas a mezclar. Una cosa son las obligaciones y los compromisos que tiene el deporte estatal en cabeza del ministerio y de los entes deportivos territoriales y desde luego otras bien distintas las que tienen las federaciones, los clubes y las ligas. En ese sentido, yo creería que es muy importante que el Ministerio del Deporte concrete dos cosas en las que estamos de pronto rezagados. La primera, la formulación del nuevo plan de desarrollo del deporte. El plan que teníamos 2009-2019 ya está agotado. El nuevo plan de desarrollo del deporte, ojalá un plan decenal igualmente como el anterior, en donde queden precisadas esas obligaciones, esos compromisos y desde luego las metas. Y lo segundo, que el ministerio se enfoque más en los temas de la política pública del deporte para orientar bien a toda la comunidad deportiva y a todos los estamentos del Sistema Nacional del Deporte. A veces vemos, o al menos en el pasado veíamos que Coldeportes se distraía mucho en actividades operacionales, en eventos, en cosas que no le correspondían y dejaba de concentrarse en la función principal que creería yo que tiene el Ministerio del Deporte, que es trazar los lineamientos de política pública y regular el sector. Doctor Jorge, le doy la palabra. Bueno, el Ministerio del Deporte ha apoyado básicamente en 3 líneas al deporte asociado. Creó la línea Todos por Colombia, que permite la contratación de hasta 5.000 entrenadores a nivel país. Adicionalmente, permitió una línea de apoyo a las federaciones para utilizar hasta un 10% de convenios para pagar sus nóminas. Adicionalmente, posibilitó a través del Banco Agrario una línea de crédito para el sector asociado. No obstante, ya tocando el tema y descendiendo al tema de insolvencia, debemos tener en cuenta que generalmente las crisis derivadas de situaciones como las pandemias generan situaciones problemáticas que rayan con la cesación de pagos. Y en ese escenario, pues obviamente nos encontramos ante un panorama que nos va a llevar necesariamente a considerar la insolvencia por algunos de los organismos del sector asociado. ¿Y esto por qué? Porque no todas las ayudas van a posibilitar el pago, por ejemplo, de acreencias laborales o de los mismos proveedores. Entonces, en ese sentido, es conveniente revisar por parte del sector asociado, por ejemplo, las medidas que trajo el decreto 560 y concretamente las 2 herramientas extracontractuales, es decir, la negociación express de acuerdos de insolvencia, de reorganización concretamente y la posibilidad de la recuperación empresarial mediante mediadores que se designarán en las cámaras de comercio. Entonces, en ese sentido, si bien
considero que desde el Comité Olímpico, tal como lo dice el doctor Baltasar, y dadas las medidas del Ministerio del Deporte, considero que en muchos casos será inevitable la consideración por parte de los organismos del sector asociado de las herramientas previstas en la ley de insolvencia. Gracias a los dos. Para pasar a otra pregunta, que quizás de pronto pues, nos pueda ayudar a responder Miguel. ¿Qué tanto afectan financieramente a los distintos deportes los nuevos protocolos de bioseguridad que deben implementarse? Bueno, yo creo que los deportistas individuales, pues en el caso de Mariana, por ejemplo, no tendría, pues, digamos, mucha afectación, toda vez que esto, digamos que sería un tema más para revisar desde la perspectiva de los equipos, en el caso del fútbol, desde la misma federación, que yo creo que Jorge podría resolver un poco más, porque digamos que son, en el deporte asociado, digamos que el organigrama dicta que está el Ministerio del Deporte pues como el ente regulador, y abajo están las federaciones que dictan ya las estipulaciones particulares de cada disciplina. En el caso, por ejemplo, del BMX o del ciclismo, y así lo vimos con la resolución que recién acaba de emitir la federación, donde se estipulan esos parámetros por los cuales los ciclistas de ruta pueden empezar a practicar su deporte, no tanto así en el BMX, que todavía siguen digamos, en aislamiento por los riesgos que implica la práctica y la posibilidad de que haya accidentes individuales que conlleven a que el deportista tenga que, digamos, acceder a los servicios de salud y congestionar un poco más el sistema. Entonces, yo pienso que, digamos, nosotros como deportistas individuales tenemos que esperar a cuáles son esos parámetros que define el mismo ministerio y definen las federaciones para poder empezar a entender un poco cómo va a ser esa afectación a futuro. Sí, realmente creo que nadie sabe todavía cómo va a ser el impacto o la afectación de esos protocolos de bioseguridad. Creo que desde la DIMAYOR todavía incluso lo estamos estudiando, pero sí que evidentemente va a ser completamente diferente el impacto que va a generar para los deportes individuales como para los deportes colectivos. Daniel, hay una pregunta que específicamente la hacen también para la DIMAYOR, a ver si nos puedes ayudar a responder. ¿Es posible asignar responsabilidad de daños causados en el mundo del deporte a raíz de la pandemia a un sujeto en concreto, dado que se puede entender como un evento totalmente impredecible y de fuerza mayor? Es decir, usando el fútbol como ejemplo, ¿la DIMAYOR podría ser responsable de incumplimientos contractuales que se han generado a terceros? Pues yo no soy un experto en derecho pues en temas de daños, pero yo creo que el responsable del daño es el que le sea imputable. Entonces, si uno determina que un evento es consecuencia de una fuerza mayor, pues es imputable a la situación de fuerza mayor, o por ejemplo al hecho del príncipe, pero me parece que una situación contradictoria sería si uno dice que hay fuerza mayor, pero también determina la responsabilidad de una persona, digamos, en el caso que sería DIMAYOR. Yo creo que DIMAYOR sería responsable si es en virtud de sus decisiones, en virtud de una acción o de una omisión, donde existe un nexo causal que se le genera un daño a un tercero. Pero si DIMAYOR no puede intervenir en ese evento que causó el daño, pues a mí me parece que no sería responsable. Obviamente no sé en qué caso en particular se refiere y habría que analizarlo a más detalle dependiendo a qué situación específica, pero en términos generales, esa para mí es la respuesta. Gracias. Dani, y otra pregunta también enfocada a la parte que trataste. ¿Cuál ha sido la directiva de FIFA en relación con los contratos de trabajo de jugadores de fútbol profesional? En vigencia del COVID, ¿se permite la suspensión o modificación unilateral por parte del club? Es básicamente la misma respuesta que mencionaba un poco antes. Dependiendo de la legislación nacional, FIFA lo que dice es que si hay una suspensión, se debe ajustar a lo que dice la norma en Colombia. Se establecen, por ejemplo, en el documento que hablábamos, se establece como una serie de criterios interpretativos para cuando un procedimiento de estos llegue a la jurisdicción deportiva,
y por ejemplo, voy a leer acá que tengo precisamente cuáles son los temas que va a tener en cuenta FIFA a la hora de valorar una suspensión, y es, mira, si el club ha intentado llegar a un acuerdo con su empleado o empleados, la situación económica del club, la proporcionalidad de toda enmienda al contrato, los ingresos netos del empleado o empleados tras la enmienda al contrato, y si la decisión se ha aplicado al equipo completo o solo a empleados concretos. Entonces, digamos que son como unos estándares que lo que tratan de apuntar es a la buena fe y a que de verdad el empleador haya agotado todas las posibilidades que tenía antes de suspender el contrato de trabajo. Entonces creo que eso es como el principio que está tratando de establecer FIFA. Gracias, Dani. Creo que vamos quizás con la última pregunta. Creo que el presidente Baltasar nos podría ayudar con esta pregunta, y también iría un poco también ligado a algo que había pensado, quizás también hacerle esta pregunta al presidente Baltasar. Dice, mucho se ha hablado del deporte del alto rendimiento, que por múltiples motivos es más visible. ¿Cuál es la visión del futuro del deporte formativo, tanto en sus etapas de base como de especialización y rendimiento? Quizás esto también puede ir de la mano con qué medidas también ha pensado y ha propuesto el Comité Olímpico frente a la imposibilidad de llevar a cabo los Juegos Intercolegiados Supérate, dado ahorita la imposibilidad de circulación de niños y jóvenes por la prohibición de la realización de eventos masivos. Presidente. Bueno, creo que Jorge... Ya estamos recuperando la conexión. Doctor Baltasar, sí, porque se cayó creo que la red, la conexión con él. Ok. Jorge, creo que no sé si nos podría... Ah, ya volvió el presidente Baltasar. Presidente, tiene el micrófono en silencio. Estoy bregando a aprender. Ya. Bueno, es una pregunta muy interesante porque indudablemente una de las antipatías que a veces ha generado el deporte de alto rendimiento en la comunidad es que muchos creen que se atiende un poco un segmento muy pequeño en perjuicio de los intereses comunes, lo cual desde luego no es del todo cierto. El país dio un paso muy importante con la creación de un evento muy importante que son los Juegos Intercolegiados Supérate, que tienen una cobertura de cerca de 4 millones de niños que participan en una competencia deportiva prácticamente de todo el año escolar. Igualmente se han creado unos polos de desarrollo deportivo que se llaman Sender, que están ubicados en las regiones donde hay talento deportivo, y últimamente se han creado unas escuelas de iniciación y formación deportiva que tiene relación con los 5.000 entrenadores que hablaba ahora el doctor Colmenares. O sea que en ese sentido yo creo que el Ministerio del Deporte ya dio un primer paso muy importante para fortalecer el programa Intercolegiado Supérate, y todo esto complementado con una gran oferta privada que hay de programas, de escuelas, no solamente de fútbol, sino de todos los deportes. De alguna manera, para muchas de las federaciones y de las ligas, una forma de obtener ingresos es a través de estas escuelas, con lo cual se va garantizando que el deporte cada vez se democraticen más las prácticas. Y un factor muy a favor de esa posibilidad igualmente es la forma como la sociedad en general cada vez se interesa más por el deporte y hace que muchos sectores de la población ya incorporen dentro de su canasta familiar el deporte, lo cual les da la posibilidad de acceder a esas ofertas de servicios privados. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que con esto abarcamos toda la parte que queríamos revisar en esta charla. Agradezco enormemente nuevamente también a cada uno de ustedes por su participación. Creo que las conclusiones son claras, son evidentes. Creo que acabamos caminando casi todos los días paso a paso para ir conociendo realmente cuáles van a ser las implicaciones que nos ha generado toda esta crisis
no solo en la organización de las competencias, sino también en estos contratos de patrocinio que teníamos firmados y los contratos también laborales que tenían firmados los clubes o precisamente también los contratos que tenían firmados los equipos de ciclismo, o bueno, pero creo que esto es un universo, esto es un reto que como abogados tenemos todos en un día a día que afrontar, que revisar, y en donde la labor juega mucho de la mano también del comercial y de los demás asesores, no solo en materia laboral, sino los expertos en derecho comercial, contractual, la teoría de la imprevisión, los riesgos, todo lo que hemos hablado acá, y sobre todo también de expertos como Miguel o como Luis, que conocen muy bien el mercado. Entonces, nada, muchas gracias a los participantes también, a Luis, a Jorge, al presidente Baltasar, a Daniel y a Miguel por estar acá con nosotros, por compartir este espacio ya de 1 hora, casi 40 minutos en lo que hemos estado charlando precisamente como colegas y como amigos que dio la oportunidad de conocernos entre todos. Gracias a todos, cuídense mucho. Gracias, Muchas gracias, Lorena. doctora Lorena. Una excelente tertulia. La felicito por la conducción de la misma, y un abrazo para todos, para Luis, para Miguel, para el doctor Colmenares, para todos los que han presentado, a la doctora Juliana, que la vi conectada también. Y qué bueno hablar de lo que tanto nos gusta, el deporte. Un abrazo para todos y feliz noche. Presidente, gracias a todos, de verdad un placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Baltasar. Gracias, feliz noche. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Una tertulia con muchas lecciones, además de alianzas entre el gobierno, los aliados que nos hablaba el presidente, no los patrocinadores, sino realmente los aliados del deporte, la renegociación de los contratos en este momento, en este momento donde es necesario que todos, pues, estamos sufriendo. Nosotros los espectadores, ustedes los asesores, los que están detrás del deporte en el día a día, las federaciones, los jugadores y los deportistas que en este momento pues están sufriendo con esta parálisis, una parálisis global, pero muchas lecciones aprendidas y unas conclusiones muy concretas como Lorena nos las comentaba. Gracias a Lorena como exalumna de la Universidad del Rosario, es un gusto que haya podido moderar. A Juan Felipe. Un placer para mí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, y a ustedes, a los asistentes que estuvieron desde distintas partes del mundo, de distintas partes de Colombia. Muchas gracias por la asistencia. Les invitamos a que nos llenen una encuesta que van a encontrar ahí en el chat. Ustedes simplemente hacen clic en los temas que son de su interés. El Colegio de Abogados Rosaristas ha querido llevar semana tras semana temas de interés para ustedes, entonces es muy importante que ustedes nos lo llenen. De nuevo, muchas gracias, son muy amables, y con esto cerramos esta tertulia del Colegio de Abogados Rosaristas. Muy buena noche y muchos éxitos. Chao. Gracias a todos. Chao. Y saludos. Chao, un abrazo grande. Chao. Gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, doctora Juliana. Gracias, doctora Juliana. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias a todos los participantes también que nos acompañaron. Un placer, feliz noche. Feliz noche. No olviden allí, los que aún están, llenar la encuesta que aparece en el chat para efectos de nuestra retroalimentación.